Hola chicos, bien, hoy vamos a ver la fuerza eléctrica que se genera en las cargas puntuales y vamos a hacer un ejercicio donde tenemos algunas cargas puntuales y determinamos la fuerza eléctrica en una de esas cargas puntuales producida por las otras cargas puntuales que están en su contorno. ¿Ok? Veamos entonces. Calcular la fuerza sobre Q sub 0 que tiene un microcoulomb como valor de carga en las coordenadas 0,4 metros debido a Q sub 1, otra carga puntual Q sub 1 de menos 3 microcoulomb en una coordenada 0,0, una carga Q sub 2 de 4 microcoulomb en coordenada 4,0 y una carga Q sub 3 de 2 microcoulomb en coordenada 1,1. Están dadas en metros las distancias de estas coordenadas. La constante ya nosotros la conocemos, ¿verdad? La constante para el cálculo de la fuerza, cuya ecuación sería la siguiente, donde la ley de gravitación universal, no sé si se acuerdan ustedes, en física 1 se veía de que existe, decía Newton, una fuerza de atracción entre dos masas, decía él, que es igual a una constante de gravitación universal multiplicado por la masa 1 por la masa 2 dividido entre la distancia elevada al cuadrado. Entonces nosotros tenemos dos masas, dos cuerpos cualesquiera. Del centro de gravedad de cada uno de ellos medimos lo que es la distancia, en el caso de la ley de gravitación de Newton. Algo similar planteó Coulomb con las cargas. Ya Coulomb dijo que la fuerza de atracción entre dos cargas, porque existe una fuerza de atracción entre dos cargas, es igual a una constante que él propone, el valor de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por el producto de las cargas dividido entre la distancia al cuadrado. El concepto de la distancia entre estas dos cargas es el mismo que usó Isaac Newton entre dos masas. Entonces esas son las tres cargas. La negativa es esa de ahí. Esa es la negativa. Es una negativa y las otras son positivas. Esta es la carga negativa, esta es la carga positiva. Entonces la fuerza que se genera entre esas cargas es de atracción, se atraen, los cuerpos se atraen. Una carga cualquiera genera una perturbación en el espacio que la rodea de alguna manera que le afecta a otros cuerpos cargados que también se encuentran a su alcance. Sobre la carga Q sub 0 se genera una fuerza debido a la carga Q sub 1, también debido a la carga Q sub 2 y también debido a la carga Q sub 3. Vamos dibujando las fuerzas que se generan. La Q sub 0 es positiva, la Q sub 1 es negativa, entonces va a generarse una fuerza de atracción. Entre la carga Q sub 0 y la carga Q sub 2 se va a generar también una fuerza y al otro lado también de repulsión. ¿Por qué? Porque ambas son positivas. Las fuerzas tienen que ser de repulsión. Entonces acá tenemos la misma fuerza F sub 0-2 y esta va a ser también F sub 0-3. Cuando ya identificamos nuestro problema, está aquí nuestro problema, ya ahora está aquí. Entonces podemos hacer otro esquema donde dibujemos solamente esto. Trasladamos nuestros vectores allá y calculamos la fuerza total. Porque la pregunta dice eso, calcular la fuerza sobre la carga Q sub 0. Sobre esta carga Q sub 0 me piden la fuerza total. ¿Ya? Entonces podemos ir encontrando cada una de ellas con la fórmula de Coulomb. Voy a buscar la fuerza 0-2, que va a ser igual a la constante K, 9 por 10 elevado a la 9, multiplicado por la carga, las cargas que intervienen, la carga sub 0, Q sub 0,
Q sub 0, que vale 1 microcoulomb. Microcoulomb significa 1 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Eso multiplicado por la carga Q sub 2. Y la carga Q sub 2 dice 4 microcoulomb. Y todo eso está dividido entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Esa es la distancia 0-2. ¿A qué va a ser igual? Entonces esa distancia va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Raíz cuadrada de 32, y eso elevado al cuadrado por la ecuación por la ley de Coulomb, que dice que la distancia tiene que estar elevado al cuadrado. Y así obtenemos los valores de la fuerza, las tres fuerzas. Una vez que tenemos el valor de esta fuerza, ya traducido el problema ya a sumar vectores nada más. Y así tenemos todos los valores. Tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Para eso, para hacer la sumatoria, nosotros necesitamos ángulo. Necesitamos saber el ángulo de inclinación de este para encontrar el vector en X y en Y de la fuerza 0,2. Y lo mismo para la 0,3. Este ángulo alfa sobre esta recta de acción de la fuerza 0,2 ya es el mismo que el que estamos proponiendo encontrar aquí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es calcular este otro ángulo, que también es viable, porque podríamos nosotros referenciar el vector 0,2 con respecto a este ángulo. Podríamos referenciar. A este le podemos llamar gamma. Gamma. Si nosotros le sacamos la tangente de gamma, va a ser igual al cateto opuesto, que sería esto, dividido entre el cateto adyacente. ¿No es cierto? Escribamos lo que acabamos de decir. Si nosotros calculamos la tangente de gamma, va a ser igual, y siendo esto, este de acá, el ángulo gamma, va a ser igual al cateto opuesto, que vale 4, dividido entre el cateto adyacente, que vale también 4. Entonces va a ser 4 dividido entre 4. Y de esa forma, gamma va a ser igual tangente a la menos 1 de 4 entre 4. Y finalmente tenemos un valor del ángulo gamma. ¿No es cierto? El otro ángulo, el ángulo beta en este gráfico está aquí. Que es lo mismo, digamos, si nosotros hacemos una relación con una vertical aquí, el ángulo beta estaría ahí. Ese sería el ángulo beta. Y nuevamente podemos decir de que quizás nos conviene más calcular el ángulo complementario a beta, que sería este de acá. A este le podemos llamar tita. Quizás nos conviene más calcular tita porque gráficamente esto está definido, digamos, ¿no? Básicamente está definido. Este ángulo tita se va a repetir aquí también. Y en cualquier parte que le tracemos una horizontal va a seguir siendo tita. ¿Se dan cuenta? Va a seguir siendo tita. Lo traslado ahí. ¿Por qué lo traslado ahí? Porque mi punto, mi carga, mi referencia está acá, donde yo sé que esto está a 1, 1. Su coordenada de la carga 3 es 1, 1. Por lo tanto, yo puedo agarrar como referencia un triángulo rectángulo así, donde voy a tener un cateto de 1 por un cateto de 3, un triángulo de un cateto de 1 con 3. Y de esa manera yo puedo calcular tita mucho más fácil, hallando quizás la tangente también de nuevo. Entonces la tangente de tita va a ser igual al cateto opuesto, que son 3, dividido entre el cateto adyacente, que es 1. De ahí yo tengo de que tita es igual a la tangente a la menos 1, de 3 dividido entre 1, y finalmente tengo el valor de tita. ¿Ya? Entonces acá en nuestro esquema vectorial, nosotros podemos decir de que el ángulo tita sería este de acá.
Esto sería θ, desde acá hasta acá. Eso sería θ. O el complemento con beta, que sería 90 menos θ. Y ahí tenemos beta también. O sea, hay muchas formas, ¿no? Hay diferentes posibilidades de solución. Entonces, ya tenemos un sistema vectorial definido completamente, con los valores de los vectores, las direcciones que se definen por el tema del ángulo y sus sentidos correspondientes. De ahí para adelante es hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. En otras palabras, tenemos que descomponer. Tenemos que hallar la fuerza 0, 2 en X, la fuerza F 0, 2 en Y, y lo mismo para el 0, 3 en X y en Y. Pero con todos los datos que ya tenemos, ya resulta más fácil. Entonces decimos nosotros, la fuerza F sub 0, 2 en X, por ejemplo, va a ser igual esta fuerza de acá. Si yo calculo el coseno de gamma, va a ser igual al cateto adyacente a la fuerza F sub 0-2 en X dividido entre la hipotenusa, que es la fuerza F sub 0-2. Y de esto de acá estoy despejando aquí la fuerza F sub 0-2 en X, que va a ser igual a F sub 0-2 multiplicado por el coseno del ángulo gamma. Ya tenemos entonces los valores de las componentes. Ahora los sumamos. Todas las fuerzas en X las sumamos entre sí. En este caso solamente tenemos dos fuerzas en X. La fuerza 0,2 en X y la fuerza 0,3 en X. Las sumamos para que nos dé la fuerza total en X. Entonces, pero la fuerza en X es negativa y la fuerza en Y es positiva. Entonces la fuerza resultante va a estar en este cuadrante. Todavía no termina el problema, solo hemos encontrado las componentes de la fuerza que nos están pidiendo. De ahí obtenemos la fuerza resultante. Esa sería la fuerza resultante. La pregunta nos dice calcular la fuerza sobre la carga Q sub 1. ¿Qué fuerza se genera sobre la carga Q sub 1? Y aquí nos dan la carga Q sub 1. Entonces nosotros llegamos a determinar que se genera una fuerza de 2.59 por 10 a la menos 3 newton. Entonces nuestra fuerza resultante va a estar aquí. Eso es lo que estamos hallando. Este ángulo que le podemos llamar phi. Ese ángulo tenemos que hallar. La fuerza resultante total que se ha generado sobre la carga Q sub 1 vale 2.59 por 10 a la menos 3 newton con una dirección de 162.37 grados. Yo tengo una fuerza igual a 2.59 por 10 a la menos 3 punto y coma 162.37 grados. Eso está definido, bien definido, y se lo puede graficar. ¿Cómo lo graficamos? Trazamos un eje polar, graficamos el ángulo 162.37 grados con un transportador, 162.37 grados, y en la recta que une la punta del ángulo trazado con el 0, 0 de nuestro sistema polar, en esa recta trazamos nuestro vector de 2.59 por 10 a la menos 3 newton. Ahí trazamos. Entonces esa es la fuerza F, graficándolo. Así se debe graficar un elemento que está escrito de esta manera. Si aquí dice menos el ángulo, si está negativo, si el ángulo está negativo, entonces se traza sobre el eje polar en sentido horario, hacia el otro lado. El ángulo negativo se marca del eje polar en sentido horario. El ángulo positivo se marca del eje polar en sentido antihorario. Cuando ustedes trazan este ángulo de acá, tienen una flecha.
ahí terminaron de medir su ángulo. Donde terminan de medir, todo el trazo desde el 0,0 del eje polar para el lado que está la flecha del ángulo es positivo. Esa recta es positiva. Para el lado que no está la flecha es negativa. Bien, hasta ahí el ejercicio. Ese es el procedimiento. Quizás alguna situación pueda haber en el tema de la calculadora, que no creo. De todo, nos vemos en el siguiente video.